Estás escuchando tu programa El Señor lo hizo por tu canal favorito en YouTube, Revolución del Espíritu. Le damos la bienvenida a cada uno de los que están en sintonía con nosotros en este tu programa El Señor lo hizo. Le damos gracias a Dios por darnos el privilegio de poder entrar hasta lo profundo de tu casa, hablando del corazón, hablando de la relación tuya con tus familiares y así sucesivamente, el estilo de pensamiento de cada cual que se expone a la información, a la palabra de Dios en esta ocasión. Quiero darte la oportunidad de que puedas entrar en un ámbito de cambio y de esperanza. El Señor lo hizo, es un programa que va directo a trabajar las áreas en tu vida que necesitan ser transformadas y restauradas a los fines de nuestro Señor Jesucristo, poder acercarse a plenitud y tener contigo una relación personal. Recuerda, este es tu hora, este es tu momento, este es el tiempo en el que Dios quiere transformar tu vida por completo. Continuamos. Muchas bendiciones y gracias por estar en sintonía con nosotros en este tu programa, El Señor lo hizo. Pues una vez más estamos en sintonía dándole la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo por las múltiples formas en las que Él tiene de bendecirnos y de prosperarnos. Y cuando hablo de prosperarnos significa, así como habla la misma palabra, ¿no? Toda la obra de nuestra mano es prosperada conforme a el deseo del corazón de Dios, basado también en la obediencia, el fundamento y a la forma recta en los que los hombres caminan delante de Dios, en obediencia y santidad a la verdad, el cual obviamente es Jesucristo. Esa es una forma de provisión y nosotros podemos encontrar promesas tales en cuanto a la forma de Dios prosperarnos, encerradas dentro del ámbito de la obediencia a la palabra del Señor en el libro de Josué. Nosotros descubrimos capítulo 1, donde Dios habla a Josué, obviamente pues sucesor de Moisés, diciéndole serás prosperada toda la obra de tu mano y todo lo que tú emprendas te saldrá bien. Sí, pero ahí hace la salvedad y dice, pero si sigues piadosamente las instrucciones que mi siervo Moisés te mandó, conforme a todo lo que dice este libro de la ley, y no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, sino que medita en ella constantemente y todo el tiempo, a los fines posteriormente de que puedas ponerlo por obra. Cuando nosotros descubrimos esto, debemos de entender muy significativamente que Dios tiene la intención y obviamente el interés de prosperar a cada uno de sus hijos. Posteriormente también alcanzamos la etapa del propósito de Dios, bendecirnos basado en todo lo que de el cielo comienza a revelarse y a descender a nuestros corazones para darnos cuenta realmente, número uno, cuál es el plan de Dios, lo que Él quiere hacer en la tierra. Número dos, cuáles son los requisitos que Él está demandando para que podamos constituirnos en vasijas de honras, en instrumentos de cambio, los cuales Él pueda usar para establecer este gran propósito. Y número tres, podemos descubrir cómo nosotros mantenernos dentro del propósito a medida de que vamos desarrollando el mismo. Eso significa, no sé si podemos rápidamente traer a colación el verso bíblico donde en el libro de Juan, en los primeros capítulos del libro de Juan, cuando dice el mismo Juan, pues es quien da testimonio acerca de Jesús, y dice, el que me mandó a bautizar me dijo, sobre el cual tú veas descender al Espíritu Santo y permanezca sobre él, este es. O sea, ese es el Mesías, ese es el ungido de Dios. Y por ende, posteriormente vemos a Juan, al apóstol San Juan, ¿no? Mientras él bautizaba en el río Jordán, vemos que al él
ver a Jesús acercándose, obviamente Juan con sus discípulos, pues él levanta la voz y lo señala y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es ese reconocimiento, es esa valoración. Pero algo interesante que queremos subrayar en este pasaje bíblico es la permanencia. O sea, no solamente descendió el Espíritu de Dios, sino la permanencia. Y precisamente una de las cosas que queremos tratar en este programa, o el aspecto fundamental del tema de hoy, es precisamente basado en permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra, la importancia de permanecer en la palabra por diferentes razones, y cómo permanecemos en la palabra utilizando diferentes tipos de herramientas obviamente dadas por el Señor en su palabra, dadas también mecanismos por el Espíritu Santo. Número 1, la importancia de permanecer y cómo permanecemos. La importancia de permanecer en la palabra de Dios, entrando rápidamente en tópico, nos permite a nosotros poder descubrir, no viéndonos a nosotros en el término del ministerio, sino viendo más bien a Jesucristo en la consumación de su perfecto propósito. ¿Cómo nosotros debemos reflejarnos? Obviamente siempre es de reflejarnos en Jesucristo. Él es la imagen a seguir, Él es el modelo perfecto presentado por el Padre, Jesús. Y cuando vemos a Jesús desarrollando su ministerio, siempre vamos a ilustrar rápidamente dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente, siempre vamos a ilustrar que Jesucristo no fue aquel que corrió para alcanzarlo. Jesucristo nunca corrió para alcanzar la meta. Siempre Jesucristo trabajó. Siempre Jesucristo se esforzó al máximo para permanecer. Reitero de nuevo, Jesús nunca corrió para alcanzarlo. Siempre Jesús se esforzó para permanecer. Y esto es un aspecto muy interesante que podemos nosotros descubrir en nuestro diario vivir, sobre todo en el desarrollo de una relación con Dios. Esto no se trata de nosotros vivir sino permanecer. No es vivir buscando la forma de adquirir la meta en el menor tiempo posible. Vivir buscando los caminos más cortos posibles, o los niveles de accesos más rápidos para llegar a la meta, porque nuestro objetivo es tomar esa banderilla, nuestro objetivo es cruzar esa cinta, nuestro objetivo es pasar esa marca. Ese es el objetivo primordial de nuestra vida. Déjeme decirte, el objetivo primordial de tu vida que no sea ese. En Dios las cosas no se miran como los desafíos planteados de los hombres hacia los hombres. No es una carrera universitaria, tampoco es un trabajo que nosotros podemos desarrollar en cualquier empresa. Estamos hablando de algo que tiene que ver con una vida o muerte, y ambos se refieren a lo eterno. Tanto muerte eterna, hablando de condenación, y salvación y vida eterna, hablando precisamente del perdón de Dios y de habitar con Jesucristo en su lugar santo. Si nosotros vemos a Jesús, vemos desde el principio que Jesús nunca tuvo la intención de esforzarse al máximo con la finalidad de poder alcanzar. Jesucristo nunca trabajó con la finalidad de poder alcanzar las cosas, porque Él no quería quedar bien delante de nadie, incluso delante del Padre. Jesucristo nunca trabajó para quedar bien delante del Padre. Jesucristo siempre trabajó para Él ocupar un lugar con el Padre. Si podemos decir, ¿sabes qué? El objetivo mío es llegar, el objetivo de cualquier persona en cualquier carrera universitaria. Vemos a los estudiantes, vamos a poner un ejemplo. Vemos a los estudiantes que han desarrollado, y esto es lo que queremos subrayar, que no debe ser un estilo de vida conductual dentro de las personas que quieren agradar a Jesús, que quieren seguir a Jesús y que quieren realmente convertirse en discípulo de Jesucristo y en hijo de Jesucristo. Si tú quieres venir delante de Dios, si tú quieres tener una relación con Dios, si tú quieres profundizar en una relación con Dios, entonces definitivamente Jesús debe formar parte de ti. Pero para formar parte de ti, Jesús sencillamente vendría siendo la meta a seguir.
pero la meta se transforma en un propósito y esto es lo grande. Si lo ilustramos en un alumno que trabaja en los exámenes finales, nosotros podemos ponderar dos escenarios diferentes. Número uno, vemos el alumno cortando clases, vemos el alumno tratando de llegar a la escuela en el tiempo que se lo permita entre el levantarse, el desayuno, la distancia a la escuela, porque no se esforzó al máximo, pero en los exámenes finales su meta es pasarlo, su meta es pasar de curso. Entonces, ¿qué hizo el alumno? El alumno utilizó diferentes tipos de accesos para conseguir su meta. ¿Cuál fue los diferentes tipos de accesos que utilizó? Número uno, se fijaba del examen de su compañero de escuela. Número dos, llevó escritos de algunas preguntas marcados en la palma de su mano o en el dorso de la camisa o en papelitos escritos. Muchas personas en algunos países le llaman como chivos. Le llaman chivos, que son información del examen que insertan escondidas para tratar de contestar las preguntas de forma más acertada posible, porque su final es obviamente cruzar la meta, pasar de curso, sacar una nota en el examen que le permita poder pasarlo. No importa si es la más baja, si es un 60, si es un 65, un 70. Nunca persiguió el 100, nunca persiguió el 99 ni el 95. Nunca estuvo en su mente estar en los 80, sino más bien entre las notas más bajitas que sencillamente le permitiera pasar, sin importar el testimonio de si lo consideraban un buen estudiante o un muy mal estudiante. Así precisamente es el desarrollo de perseguir la meta delante de Dios. El desarrollo de perseguir la meta delante de Dios no debe ser el objetivo de cruzar la banderilla, de cruzar la cinta, de cruzar aquella marca y decir, ¿sabes qué? Pasé. El objetivo no es sencillamente decir, oye, agradé a Dios en este punto porque, ¿sabes qué? Él quería que yo hiciera esto y punto, lo hice. No, siempre todo tiene un escalón, todo tiene un peldaño. Si Dios pone una meta, déjame decirte, dentro de esa meta, basado en el propósito, son quizás unos 80 o 90 escalones. Y la primera meta tú lo viste en el primer escalón. Eso significa que cruzaste ese escalón y no conseguiste el propósito, sino que entraste en el desarrollo de ir conquistando escalón tras escalón, peldaño tras peldaño, hasta llegar a alcanzar la estatura de un varón perfecto en Cristo. ¿Cómo nosotros debemos ver el propósito? No lo veamos como un estudiante, veámoslo como Jesús. Jesús no fue un estudiante, Jesús fue un maestro. Y déjeme decirle cuál es la característica que existía entre un estudiante y un maestro. El estudiante tenía las características de que si ambos estaban siendo probados por alguien mayor, tanto el padre como probando a Jesús, como el profesor probando al alumno, ambos estaban en la misma condición de prueba y en la misma condición de sacrificio y en la misma condición de querer dar más o de demandársele hacer lo correcto. Tanto a Jesús como maestro, como al alumno como estudiante, a la persona como estudiante, a ambos se le estaba demandando hacer lo correcto. Uno era demandado por Jehová Dios de los ejércitos, el Padre, en el caso de Jesús, y el otro era demandado por el profesor en el aula de parte del renglón universitario para con el alumno. Visto de estos dos escenarios, veamos a Jesucristo primero. Ya tenemos un panorama acerca del alumno y las cosas y el deseo de conseguir la meta. Jesucristo nunca quiso atravesar la meta. Déjenme decirle algo. Y quiero que lo veamos de esta forma para poder entenderlo. Jesucristo, su meta era morir en la cruz del Calvario. Era el último paso que le correspondía a Jesús hacer. Te digo otra vez. A Jesucristo, y nosotros lo vemos muy claro, que para Jesús tomar la banderita de la meta fue muy grande, muy doloroso para él, puesto que en el Getsemaní pudo demostrarlo, inclusive pidiendo, si es posible, pasa de mí esta copa, que yo no tenga que ir y tomar esa bandera. Obviamente la bandera representaba el morir en la cruz.
Pero después, posteriormente, Jesús dijo, ¿sabes qué? No se haga mi voluntad, pues no me estoy agradando a mí mismo, sino te estoy agradando a ti. Lo que persigo no está basado en la cruz. Lo reitero de nuevo. Y lo que persigo no está basado en la cruz. Aquí está Jesús siendo probado, persiguiendo la meta, no basado en la meta, sino en el propósito. Así debe ser cada persona en la tierra que quiere venir a Jesús. No es cumplir los mandamientos nada más, no es cumplir con normativas establecidas en la Biblia, sino es buscar todo aquello que está más allá del mandamiento. En otras palabras, los mandamientos son puertas de acceso a las grandezas, a los misterios y a las oportunidades que Dios tiene para cada hombre y para cada mujer en la tierra, sin importar su edad, su cultura, sin importar su condición social, ni sin importar tampoco su idioma o ideología presente en este momento, hasta venir a Jesús. Todos han recibido la invitación de caminar en un propósito, en el propósito de Dios para transformar la vida de todos los hombres. De manera que hoy nosotros tenemos esto presente delante de Jesús. ¿Qué vemos en Jesús? Vemos lo siguiente. Vemos a Jesús no persiguiendo una meta. Si Jesús hubiese perseguido una meta, lo que a él le correspondía. ¿Por qué digo lo que a Jesús le correspondía? Porque Jesús tenía control de sí mismo hasta la cruz. En la cruz Jesucristo lo habla claramente. Consumado es. Lo que me dijiste que hiciera, ya lo he hecho. Y posteriormente dijo, ¿sabes qué? Después de este paso, yo creo que esta es mi meta, morir aquí. Pero después de aquí yo no sé lo que va a pasar conmigo, ni sé lo que tú vas a hacer. Y a partir de ahora, ese es Jesús hablando del propósito. Él no se estaba enfocando en la meta, él se estaba enfocando en el propósito. Y esto es lo que tiene que estar en el corazón de cada persona que decide tener una relación con Jesús. No es enfocarte en llegar a ser, no es recibir a Jesús un día y decir, ¿sabes qué? Te acepto como mi Señor y Salvador personal. Es enfocarte, ¿cuál es el propósito que tú tienes para mí hoy, aquí y ahora, en toda la tierra? ¿Cuál es el propósito? Reitero de nuevo, no te enfoques en las metas. Las metas pueden ser muchas, pero el propósito es un solo. Enfócate más bien en el propósito a alcanzar y verás que estarás cruzando metas y metas y metas y nunca te darás por vencido sin importar cuántas metas exitosamente hayas cruzado hasta no conquistar el perfecto propósito. Así fue Jesús. Vamos a verlo dentro de las palabras de Jesús. Jesús en la cruz, ¿qué hizo? Uno, llegó a su meta. Cuando lo clavaron en la cruz, tomó la bandera de la meta en la mano. Jesús toma la bandera de la meta en la mano. Y clavado en la cruz con la bandera de la meta en la mano, ¿qué Jesús dijo? Jesús dijo, consumado es. A la palabra consumado dijo, terminé. Llegué a la meta. Tengo la bandera en la mano. Pero acto seguido, ¿qué Jesús dice? Las palabras que Jesús usó fueron posteriormente, son las que definen esto. Oiga, definen esta actitud. Pero sepa Dios. Esas fueron las palabras que definió Jesús. Las voy a pronunciar en unos momentos. Pero Jesús lo que estaba diciendo era, sepa Dios el Padre, que no viví en la tierra como hombre, persiguiendo una meta, sino un propósito. Porque si no, todo hubiese acabado para mí al llegar a la cruz. Pero no estoy persiguiendo una meta, sino un propósito. ¿Por qué? Es simple. Jesús sabía que el propósito puede tener diferentes metas. Y cruzar una meta no significa llegar a alcanzarlo. El apóstol Pablo dice, yo no pretendo haber alcanzado todo ya, haber alcanzado el éxito, haber alcanzado lo máximo. Dice el apóstol en sus propias palabras, el apóstol Pablo, dice, yo no pretendo, yo no creo haberlo alcanzado. Dice, pero prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento. ¿Cuál es el llamamiento? Ven y camina en el propósito. No cruza las metas, no, ven y camina en el propósito. Jesús en la cruz, habiendo atravesado la meta, estando clavado en el madero, con la bandera en la mano, dijo, consumado es, llegué a la meta. Pero que no, óiganlo ahí,
Pero el Padre, no era el propósito llegar a la meta. El propósito es más alto, pero yo hice lo que me dijiste que hiciese. Consumado, a partir de aquí terminé yo, ahora entras tú. Y por eso Jesús pronuncia estas palabras, para que sepamos que Jesús no estaba concentrado en el término de su meta, en alcanzar su meta, sino en el consumar de su propósito. Vamos a ver un poquito más adelante, vamos a ver entonces por qué razón Jesucristo, qué era lo que Jesús perseguía. Jesús llegó a su meta, la cruz del Calvario. ¿Cómo Jesús demostró que Él no estaba enfocado en la meta? Cuando Jesús dice, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu, porque mi cuerpo físico aquí llegó. Esta era la meta, pero yo creo de que no me dejarás aquí, sino que me entrarás en el cumplimiento del propósito, porque cada meta que pusiste delante de mí la he ido atravesando. La primera meta que Dios puso delante de Jesús fue durar 3 días debatiendo la palabra, 4 días, debatiendo la palabra con los escribas y los fariseos. 4 días, el cuarto día lo encontraron, más bien vamos a decir 3 días debatiendo la palabra con los escribas y los fariseos. Fue su primera meta. Y cuando llegó María y José y le encontraron, ¿qué le dijeron los escribas y los fariseos, los maestros de la ley? Dice, ¿qué niño es este? ¿Qué sabiduría tiene? ¿Dónde aprendió tanta palabra? ¿Cómo sabe? ¿Cómo tiene tanto conocimiento de la ley? Si me doy a entender, esa fue su primera meta. ¿Cuál fue la segunda meta de Jesús? La segunda meta de Jesús fue el desierto. La segunda meta de Jesús fue el Jordán. La segunda meta de Jesús fue llegar al Jordán, ser bautizado por Juan y posteriormente convertirse en casa plena del Espíritu Santo cuando descendió y permaneció sobre él. ¿Cuál fue la tercera meta de Jesús? Pasar con éxito, pasar con éxito los 40 días de ayuno en el desierto. Esa fue la tercera meta de Jesús. ¿Cuál fue la cuarta meta de Jesús? Nunca dar su brazo a torcer ante las críticas, ante la tribulación, ante las amenazas de muerte con los cuales lo perseguían a Jesús. Nunca dar el brazo a torcer a la injusticia, nunca corromper un mandamiento para caerle en gracia a los hombres. ¿Cuál fue la quinta meta puesta delante de Jesús? Bastante simple. Nunca renunció a el propósito, nunca renunció a el objetivo y a la misión que vino a desarrollar por causa del dolor, por causa del sufrimiento. Nunca renunció. Cuando los latigaron, que pusieron sus coronas de espinas sobre su cabeza, él pudo hacerlo. Cuando lo llevaron preso ante Pilato, que Pilato le dijo, ¿sabes qué? Defiéndete ahora. No, porque lo encontramos, defiéndete ahora. Si tú dices una palabra, véanlo, pueden leerlo en Mateo. Si tú dices una palabra, ¿sabes qué? Si me das la suficiente información, yo puedo librarte de la cruz. Yo puedo librarte. Jesucristo dijo, se haga la voluntad del Padre y no la mía. Oh, I'm sorry. Tú no sabes que tengo autoridad sobre ti para yo salvarte, para evitar que te crucifiquen. Jesús dijo, tú no tienes más autoridad sobre mí que la que mi Padre te ha dado. Mi reino no es de este mundo. Ay, Jesús está hablando del propósito y estamos hablando que es la quinta meta que Él cruza. No importa a dónde lo llevaron, no importa la corona de espinas, los latigazos, Jesús con el sufrimiento, cargando la cruz, Jesús podía correr, pero Jesús no corrió. La sexta meta que Jesús cruzó fue el ser crucificado. Los clavos traspasaron sus manos, sus pies. Por ende, en la cruz en esa condición, Él dijo,
No solo en tu mano encomiendo mi espíritu, Padre, sino he cumplido lo que me has dicho. Consumado es. He cumplido lo que me has pedido. Pero yo entiendo que ahora hay grandes cosas que debes hacer. No perseguía metas, sino propósito. La sexta meta que Jesús atravesó fue ser puesto en la tumba. Como hombre natural fue puesto en la tumba. Murió, séptima meta, en la tumba. Cuando llegó a la tumba, lo encerraron ahí, ya lo dieron por olvidado. Por fin el hombre que atormentaba al pueblo murió. El maligno riéndose dice, por fin aquel que echaba los espíritus, nunca habíamos visto demonios salir de la gente. Alguien con autoridad llegar a echar demonios fuera. Oh, por fin nos hemos deshecho de él, ya por fin está en el vientre de la tierra. Por fin pusimos la piedra sobre su cabeza. Por fin lo destruimos para siempre. Eso dijo el maligno y los espíritus demoníacos. Sin embargo, al tercer día, pasó un día y todo el mundo estaba, bueno, ya se olvidó, ya se quedó. Los discípulos estaban tristes. Los discípulos creían que Jesús perseguía meta, mas no propósito. Los discípulos estaban tristes. Oh, el maestro ha muerto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Noten esto. Primer día, segundo día, tercer día. Oh, se escucha una voz dulce que le dice a un par de mujeres que van a la tumba: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ellos se postraron y dijeron que, uy, ¿cómo va a ser? Sí, vean, comprueben. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? El propósito de Dios no estaba basado en metas. La vida de Jesucristo no estaba basada en metas. Lo digo otra vez. 7 metas delante de Jesucristo. Cada una más grande que la otra. Desde los 12 años comenzaron a plantearse metas delante de Jesús. Por eso veamos que Jesucristo iba pasando las metas, no creyendo bajo ningún concepto que su vida era marcada por el triunfo de sus metas, sino por el alcanzar de su propósito. Tan pronto resucitó su octava meta, tan pronto resucitó su séptima meta, se presentó delante de sus discípulos y más de 500 testigos por 40 días, la última meta de Jesús. Por 40 días, presentándose delante de los discípulos y apareciéndole a más de 500 personas, los cuales testificaron su resurrección. Y posteriormente en el libro de los Hechos capítulo 2 vemos la asunción. Y los ángeles entonces diciendo, ahora ya, y el segundo ángel entonces diciéndole, este mismo Jesús que ha sido tomado de entre nosotros al cielo, así mismo lo veréis volver otra vez a la tierra, como lo habéis visto irse de entre vosotros. De manera que Dios está declarando algo interesante. Jesucristo no estaba persiguiendo el cruzar metas. No persigas tú el cruzar metas. No importa cuántas metas cruces, no importa, vamos a ilustrarlo de esta forma. Metas son pruebas, metas son desiertos, metas son momentos de tribulación y de angustias por las cuales el Señor te permite pasar para ir entrenando áreas en tu vida. Y esto no es solamente para personas que tienen una relación con Jesús, sino para personas que quieren, sino para las personas que son llamadas a tener una relación también con Jesús. Las experiencias que las personas viven a diario son pequeños lenguajes motivadores que utiliza Dios para comunicar el mensaje correcto de vengan a mí, de atraerlos. Lo que pasa es que las personas se concentran en metas, mas no en propósito, y nunca pueden discernir la voz de Dios.
pasó un accidente automovilístico. ¿Cómo yo voy a creer que esta era una situación que se presentó para Dios llamarme? Déjame decirte algo, Dios preservó tu vida. Quizás perdiste una pierna o un brazo, pero Dios preservó tu vida. ¿Qué es lo importante? Comienza a ser agradecido. No veas que los médicos hicieron un milagro. No veas que los médicos hicieron una maravilla, que te dejaron en silla de ruedas y que te salvaron la vida. No veas como héroe a los médicos. Vete tú dependiendo de Dios y ve la gracia del Señor salvándote, preservando tu vida para que puedas conocer realmente el plan maravilloso del Señor. Desde la A hasta la Z hay muchas cosas que pueden suceder en la vida de los hombres a diario, lo cual Dios le da la oportunidad de continuar, lo cual Dios lo preserva. Ellos mismos, las personas, no nos vayamos más lejos, señores. Si nosotros le preguntamos a cada uno de nuestros vecinos y le hacemos esta pregunta clara, y yo se lo dejo a usted de tarea, pregúntele a su vecino así en cualquier momento, así agárrelo frío y pregúntele, dime alguna experiencia que tú hayas vivido donde tú digas que Dios te libró, que Dios te salvó. Y usted verá que le van a decir, pero mira, una vez yo iba caminando y yo no vi ese carro, pero fue como que algo me cogió. Ellos mismos van a empezar a testificar. Ellos mismos se van a dar cuenta, Dios me dio una oportunidad, Dios me salvó, el Señor me libró. Mira, eso fue un milagro de Dios. Te van a llenar te van a llenar la lista de situaciones que le han pasado, que todas han sido metas para cruzarlas, para que se puedan dar cuenta realmente del llamado al propósito, de que vengan a tener un encuentro, de que vengan a tener una relación con Dios. Nótate, te lo van a decir, pero es lo que estoy diciendo. Si las personas se miran cruzando, solamente miran su estilo de vida, hasta trabajar duro para conseguir una meta, nunca verán el propósito. Irán de meta en meta y perderán el lugar del propósito dentro de su corazón. Esto no fue lo que Jesús hizo. Jesucristo terminó de cruzar sus metas. La última meta fue la número 8, cuando duró más de 40 días en la tierra, después de resucitado, más de 40 días duró aquí presentándose a sus discípulos. A más de 500 personas también. Posteriormente los discípulos iban a tocarlo y él dijo, ¿sabes qué? No me toquen porque todavía no me he presentado delante del Padre. Él estaba aquí, resucitó y seguía aquí en la tierra porque tenía la meta de presentarse a más de 500 personas, incluso a los apóstoles. Posteriormente en el libro de los Hechos nosotros vemos la triunfal ascensión de Cristo hacia los cielos. Una asunción que dio mucho gozo al Padre y al Espíritu Santo, a los ángeles, querubines, serafines, arcángeles, seres vivientes. Fue algo extraordinario. Los ancianos en los cielos, los 24 ancianos que dan gloria delante de Jesús 24/7. Qué interesante, ¿no? Jesucristo no se concentró en la meta, se concentró en el propósito. ¿Cuál era el propósito? Aquí viene la información correcta. ¿Cuál era el propósito? Ok, Jesús rebasó todas esas grandes metas y podíamos decir no 8, podíamos decir 80 o quizás 200 metas. Cada presentación de una tentación de quién es lícito pagar los impuestos al César. Eso era una meta y había una tentación. Pues Jesucristo atravesó sabiamente esa tentación, atravesó sabiamente allí cuando dijo, ¿de quién es la inscripción en la moneda? Del César. Pues den a César lo de César y a Dios lo que es de Dios. El llamado es concentrarte en el propósito. Jesús cruzó todas las metas, pero su propósito era sentarse a la diestra de Dios Padre por la eternidad. Lo voy a decir otra vez. Jesucristo trabajó en su ministerio no concentrándose en las metas, sino en el propósito. Lo que inspiró a Jesús a morir en la cruz no fueron las metas, fue el propósito. Lo que inspiró a Jesús a cruzar todas las metas no fue el alcanzar el término de una meta triunfantemente, sino el culminar, el conquistar el propósito. El sentarse a la diestra de Dios Padre para siempre, esa era la promesa. Sentarse a la diestra de Dios Padre.
Por eso Isaías dice, no escatimó. El Padre habló esto con Jesús. Dice, si tú vences por donde yo te voy a pasar, si tú vences, oye, te voy a poner en situaciones difíciles. Vas a sentir incluso en la situación tan fuerte en la que te voy a poner, vas a sentir que hasta a mí me perdiste. Vas a sentir que yo te di la espalda. Por eso Jesús en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Fue una situación difícil, pero esto se habló antes de Jesús venir. Lo mismo que Jesús habla con nosotros antes de nosotros padecer. Fue la misma motivación que recibió Jesús. Dice, tú vas a ir y te voy a poner en estrecho, en sufrimiento, en dolor, en angustia te voy a poner. Pero déjame decirte algo, si vences, si te enfocas en el propósito, mano, en las metas y vences, yo te voy a sentar a mi diestra y en ti pondré toda la plenitud de la deidad. Y Jesús dijo, ¿cómo? En el libro de Isaías está contemplado cuando dice, no, dice, menospreció el oprobio, menospreció el sufrimiento, en el libro de Isaías están estas palabras escritas. Dice, y por el gozo puesto delante de él, menospreció el oprobio y el sufrimiento. ¿Cuál es el gozo puesto delante de él? La profecía del Padre, la promesa. Este es el propósito. Te sentaré a mi diestra, toda la plenitud de la deidad estará en ti y en tu mano pondré todo lo que yo he creado como premio de tu obediencia. Y te daré un nombre que será sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla de los que están arriba en los cielos, en la tierra y bajo la tierra. Y todo nombre tendrá que confesar que tú serás y eres por siempre el Señor, Rey y Dios. Y Jesús dijo, ¿cómo? Oh, es así la cosa. Pero vamos arriba entonces. El Padre le prometió, Jesús se llenó de gozo y dijo, ¿tú te atreves a darme todo eso a mí? Bueno, pues, más bien que por interés, por amor a ti lo haré. Por eso noten algo. Jesús renunció a esta glorificación. I will say it again. Oh my goodness. I said it again. Jesús perseguía el propósito. Fue muy motivador la oferta del Padre. Lo voy a decir otra vez. Fue muy motivadora la oferta del Padre. Y Jesús sabía que el gozo que había sido puesto delante de él era enough. Era bastante, era suficiente. No había una fuerza más motivadora que esa. Y Jesús dijo, let's go, vamos a hacerlo. Ahora noten esto. Isaías dice, por el gozo puesto delante de él, menospreció el oprobio. Tú serás rey soberano, tú serás Dios, te sentaré a mi diestra y te haré igual a mí. Jesús dijo, ok, vamos a hacerlo. Vino, padeció y sufrió. Ahora noten esto. Antes de Jesús ir a la cruz, sabiamente él dijo algo. Antes de empezar su peregrinaje en Jerusalén, sabiamente él dijo algo. Él dijo lo siguiente, y quiero que veamos esto porque aquí es donde se destapan las cosas. Y allí es donde surge la real motivación en el corazón. Y esto es lo que Dios ve. Listen, Jesús dijo, la obra que me diste para hacer la he terminado. Lo voy a decir otra vez. Puede buscarla conmigo en el libro de San Juan. Libro de San Juan, capítulo 17. Note. Jesucristo mismo dijo, ¿sabes qué? Mira, la obra que me dijiste que hiciera, ya yo la terminé. En otras palabras, acto seguido, ¿qué nosotros encontramos? Nosotros encontramos el mayor tesoro sacado del corazón de Jesús. El mayor tesoro sacado del corazón de Jesús. No estoy hablando de revelación, no estoy hablando de palabras, no. Estoy hablando del mayor tesoro sacado delante del Padre. Esto no fue delante de los hombres, puesto que no era una conversación evangelística, ni para los discípulos, ni para las personas, las multitudes que oían. Esto era una conversación entre los miembros de la deidad pública.
dado al mundo a conocer. En otras palabras, Jesús habló en público por primera vez con el Padre. Y noten esto lo que dice. Estamos hablando de cosas indubitables habladas por Jesucristo, que son misterios. Esto lo sacó Jesús del corazón. Vamos a leerlo por favor conmigo. Libro de San Juan capítulo 17, verso 1 en adelante. Dice: y estas cosas habló Jesús y levantó los ojos al cielo, hablando con el Padre. Aquí comienza Jesús y el Padre. En muchas Biblias está en letra roja porque la palabra es el rema. Es la palabra propia dicha por la boca del Dios. O sea, Jesús mismo hablando textualmente sus palabras. Dice San Juan 17, 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, haciendo que he acabado la obra que me diste que hiciese. Verso 5. Ahora, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve pasado contigo antes de que el mundo fuese. Ahora, Padre, verso 5, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. En ese momento, Jesucristo no estaba buscando ninguna oferta de propósito, de beneficio y de riqueza más grande que lo que él había tenido. ¿Qué estamos diciendo? Jesucristo, por causa del amor, en otras palabras, Jesucristo estaba diciendo: no he hecho esto por ninguna motivación de interés de recibir algo. I will say it again. Oh my goodness. No he hecho esto por la motivación ni el interés de recibir algo. Lo he hecho por causa de mi amor por ti, Padre. Por ende, no tienes que darme nada nuevo. No tienes que engrandecerme. No tienes que hacer las más grandes inversiones en mí para premiar mi esfuerzo y mi sacrificio. Sencillamente, ¿sabes qué? Lo que yo antes tuve, que eso mismo tenga. Si quieres, solo dame lo que aquello lo cual yo me quité de encima, de lo que yo me despojé, de lo que yo dejé allá arriba para venir a hacer el trabajo aquí en la tierra. Solo permíteme, eso es lo que estaba diciendo Jesús, palabras textuales de él. Solo permíteme llegar y tomar nuevamente mi túnica, tomar nuevamente la coronita que tenía, tomar nuevamente mis zapatos de charol y tomar nuevamente mi silla que tenía también allá arriba contigo. ¿Sabes qué? Lo mismo que yo tenía, eso mismo dame. Si tenía allí una casita de madera bien pintadita con ese pisito pulidito de cemento, ¿sabes qué? Eso dame, yo me siento bien siempre y cuando tú estés contento. Recuerda, Padre, el propósito no es yo ser recompensado, sino el tú ser glorificado. Esto fue lo que Jesús dijo, ¿no? Lo que Jesús dijo en el verso 4, dice: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me dijiste que hiciese. Jesucristo dijo: ya yo terminé. Te glorifiqué a ti, es enough for me. Ya yo pasé esa meta. Ahora, yo no quiero, mi propósito era glorificarte. Ya yo terminé eso. ¿Qué es lo que tú querías? Yo pasé todas las metas necesarias para glorificarte. Mas ahora, ¿qué es lo que yo estoy? Esto era Jesús hablando de forma profética. No importa que me resucites, voy a morir, no importa que me resucites. Lo importante, lo único que yo quiero es lo que yo tenía antes. No tiene que hacer ni mayor esfuerzo, ni mayor inversión. El Padre le tocó en el corazón esto. Listen, people, listen. Esto le tocó en el corazón al Padre.
Cuando Jesús sacó de su corazón esta manifestación de amor hacia su Dios, el Padre, Jehová de los ejércitos, el Padre se levantó literalmente de su trono y se acercó a las puertas de su palacio y desde el cielo miró a Jesús y lloró el Padre de alegría y de gozo y dijo: sin límites ahora, multipliquen a él todo cuanto yo había dicho que le daría, mas multiplíquenlo por lo eterno, para que no haya mayor gloria en los cielos que la de Jesucristo, y nunca jamás se conozca a Dios fuera de su nombre, y toda la creación tenga que rendirse delante de él. Y mire cómo el Padre lo selló: de lo que están arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de la tierra. My goodness. Entonces vemos al Padre dándole a Jesús una glorificación beyond, más grande, más allá de lo aún por Jesús esperado. En otras palabras, el gozo planteado, revelado en el libro de Isaías, profetizado antes de Jesús ni siquiera nacer. El gozo planteado, la glorificación planteada en los cielos antes de Jesús venir a la tierra, no fue comparada con lo que Jesús recibió. Ahora, ¿cuál es el mensaje de Dios para ti hoy, aquí y ahora? Para de seguir metas y comienza a seguir el propósito. I will say it again, lo voy a decir otra vez. Para de seguir metas y comienzas a partir de ahora, comienza a seguir, a buscar el propósito. Que cada meta que cruces no sea tu última palabra, no sea tu último esfuerzo. Que cada meta que cruces no sea un momento de regocijo. Que tu sonrisa no se exhiba hasta culminar el perfecto propósito. Vamos a imitar a Jesús de la forma en que Él se comportó. Vamos a imitar a Jesús de la forma en que Él se manifestó y se reveló. Este es Jesús. Y la imagen y la semejanza de Él en la forma conductual de obediencia, en la forma conductual de Jesucristo, de manifestación de amor, en la forma conductual de Jesús de manifestar y de establecer justicia, en la forma conductual de Jesús de hablar siempre y de caminar en la verdad, es la que tiene que estar en vosotros. Es la que tiene que estar gestándose en nuestro corazón. Es la que tiene que vivir dentro de nuestra vida. Es la que tiene que encontrar ese propósito perfecto en el cual nosotros podemos decir: ¿sabes qué? Padezco por esto, sufro por esto, hasta yo llegar a tenerlo y vivir en ello. Quiero que pienses, quiero que analices y veas el propósito de Dios en tu vida. El propósito del Espíritu de Dios es llevarte a reconocer a Jesucristo como el propósito a alcanzar, mas no la meta. Jesús no es la meta, Jesús es el propósito. Lo voy a decir otra vez. Jesús no es la meta, Jesús es el propósito y eterno. Why? Jesús dice: lo mismo que el Padre hizo conmigo, yo haré con los que crean en mí. Yo haré con los que triunfen. Yo haré con los que me glorifiquen en la tierra. ¿Cuál es la meta de los hombres en la tierra? Agradar a Jesús. Demostrarle amor a Jesús. ¿Cómo tú le demuestras amor a Jesús? Te voy a dar 3 pasos sencillos. Entregándole tu corazón a Jesús y aceptando a Jesús como tu Salvador personal. Número 1. Número 2. Siendo fiel a la palabra de Dios y abandonando el vivir en las obras de la carne. Y número 3. Comenzar a dar un testimonio de amor al Padre, enfrentándote a las diferentes metas y cruzándolas, persiguiendo el propósito en tu vida. ¿Cuál es el propósito? Que tú habites por la eternidad con Jesucristo a donde Jesús habita. Ese es el propósito.
El propósito de las personas es poder habitar con Jesús en la eternidad. Jesús lo dijo. Vamos a decir, este fue el gozo presentado delante de todos los hombres. En palabras textuales de Jesús, me iré pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Este fue Jesús hablando. Me iré pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estén. Entonces, ¿dónde está Jesús? Oh, simple, sentado en el reino de los cielos, lleno de gloria, de poder, de verdad, de justicia y de majestad, haciendo milagros, sanidades, prodigios y estableciendo fundamentos y mandamientos, los cuales nunca dejarán de ser, sino que se le ha dado al hombre para ponerlo por obra. Esto ratifica, Jesús está vivo hoy, aquí y ahora, presente en tu mente y en tu corazón, diciéndote, camina en obediencia y en rectitud delante de mí, para que puedas alcanzar el propósito. Por ende, quiero darte la oportunidad en este momento de que le entregues tu corazón a Jesús, y sería el primer paso para comenzar a encajar dentro de los límites del propósito. Para que comiences a arar, para que comiences a cruzar metas hasta alcanzar el propósito eterno. Entrégale tu corazón a Jesucristo hoy. Acto seguido, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Le entregas tu corazón a Jesús hoy, ¿qué vas a hacer? Simple, vas a entrar en las filas para inmediatamente comenzar a convertirte en un hijo de Dios. ¿Cómo vas a hacer? Uno, convirtiéndote en discípulo. ¿Qué hace un discípulo? Comienza a recibir la instrucción y la enseñanza de su maestro. ¿Quién es el maestro? Jesucristo. ¿Quién es el maestro? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo y Jesús. En otras palabras, cuando digo el Espíritu Santo y Jesús, digo el Espíritu Santo revelando a Jesucristo en tu corazón. Te va a enseñar los mandamientos. Te vas a enseñar, te vas a exponer a la revelación de la palabra, donde aprenderás los principios que Jesús quiere ver manifestado en tu vida. De esto es que se trata. Por eso yo quiero invitarte en este momento que tú le abras tu corazón y acepte a Jesús como tu Salvador personal. Y déjame decirte, ¿qué va a empezar en tu vida? Cambio y transformación. Aceptar a Jesús significa comenzar a dar paso al cambio, comenzar a dar pasos a la transformación. ¿Cuál es entonces el llamado que te estoy haciendo? Ven a tu transformación. La invitación de Jesús es tú comenzar a ser transformado. Tú no puedes transformarte por ti mismo, pero Jesús lo hará por ti. La transformación vendrá a tu corazón y Dios se manifestará de una forma soberana y especial. Quiero en este momento que oremos. Repite esta oración conmigo para que entres en el aspecto de tu transformación y de recibir a Jesús como tu Salvador. Señor Jesús, en este momento te doy gracias por darme la oportunidad de recibir esta enseñanza, lo cual ha desafiado mi vida para entrar en las filas de la restauración y de la transformación. Prospera la decisión que estoy tomando hoy y dame la fortaleza para hacer los cambios necesarios en mi vida, los cuales te agraden. Perdona mis pecados e inscribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo y poder reposar y descansar en ti. Gracias, Señor. Te acepto como mi Dios, mi Rey y Salvador, para someterme a tu ley y en obediencia demostrarte amor. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, déjame decirte, a partir de ahora entras en las filas de convertirte en un hijo de Dios y obviamente entras en las filas de la transformación y del cambio. Son muchas cosas que la palabra de Dios va a ir trabajando en tu corazón, dentro de tu interior, y asimismo son muchas las cosas que tú vas a ir enfrentando en el día a día a los fines de que pueda gestarse cada vez más la esperanza del cambio. En otras palabras, Jesús pueda tomar autoridad plena dentro de ti. Sigamos en contacto en tu programa El Señor lo hizo, y te invitamos a exponerte a la revelación de la palabra de Dios, pues dada posteriormente en los programas pasados, a los fines de que puedas tener una interacción con lo que es el movimiento de Jesucristo a través de la revelación de la palabra y encontrar diferentes tipos de herramientas que te permitirán poder desarrollar este nuevo modelo de vida.
Así es que Dios te bendiga, Dios te guarde. ¿Y qué más te puedo decir? Nos vemos en una próxima, en otra entrega de tu programa, El Señor lo hizo. Bendiciones. Estás escuchando tu programa, El Señor lo hizo, por tu canal favorito en YouTube, Revolución del Espíritu.